El tema es la gracia de Jesús. Vamos a abordar en esta tarde un pasaje que no se corta, es del 29 hasta el 39, aunque solamente leímos 3 versículos, pero es un mismo pasaje. Quizás tiene ahí un título diferente o adicional en su Biblia donde dice alimentación de los 4,000, pero es un solo tema referente a un mismo evento, en el sentido de que después de los milagros hace una alimentación sumamente importante y milagrosa, hermanos. Vamos a tener un tiempo muy importante. Hay un versículo aquí central, que es el versículo 32 de Mateo 15. Marcos también lo registra en Marcos capítulo 7 y parte del capítulo 8 de Marcos, pero el versículo 32 de Mateo está el punto central de este tema. Dice el 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión ¿de qué? De la gente. Esa palabra compasión en el latín significa sufrir con. También significa en el griego sentir, el sentir del otro. Cuando hablamos de la compasión, es de que Jesús se sintió identificado con cada uno. Ahora, algo importante que dice el versículo 32, este acontecimiento fue un acontecimiento exhausto para Jesús. Dice el versículo 32, porque ya hace, ¿cuántos días? 3 días que están conmigo. Imagínense 3 días sin Jesús parar de sanar a la gente. Si hoy vemos a los hospitales que se llenan las salas de urgencias con 10, 15, 20 pacientes, imagínense a un Jesús que 3 días se iba a descansar, se levantaba en la mañana y veía a la gente ahí postrada y tenía que sanarlos. Fue un acontecimiento exhausto en la vida de Jesús, en su ministerio, porque por 3 días estuvo con la gente ahí y culmina con un milagro, el milagro de los 4,000 que son alimentados, que menciona del versículo 32 al 39. Solamente es un contexto, vamos a poner una base para poder entonces entender el texto. Pero la palabra central del mensaje es que encontramos a un Cristo que tuvo compasión de la gente, que se identificó con la gente, pero también esa palabra compasión también tiene una definición en el diccionario en inglés, en la cual la palabra compasión significa sufrir con, llegando a quitarle el dolor. Porque una cosa es sentir compasión, o sea, yo me puedo identificar con la gente, pero no solamente es identificarse con la gente, sino lograrles quitar ese dolor que la gente tiene, que es el tema central de Jesús, que no solamente se identificó con la gente, con el dolor, es decir, se identificó con el cojo, con el ciego, con el enfermo, con todo se identificó, pero lo sanó, dice el texto, el 31. Eso es muy importante, hermanos. Vamos a tener un poco de contexto. Dice, o busque conmigo Lamentaciones 3:22, porque encontramos a un Cristo que tuvo compasión, pero podemos ver en la Biblia que también nuestro Dios tuvo compasión y ha tenido compasión por la misma creación. Lamentaciones 3:22, busquen su Biblia. Lamentaciones 3:22. Entonces encontramos en toda la Biblia a un Dios compasivo. ¿Y cómo podemos nosotros entender a un Dios compasivo? Pues en el momento que el hombre cae en el huerto del Edén, en su compasión Dios envía un plan de salvación para este mundo. Dios en su compasión por este mundo trae redención a través de Cristo Jesús y nuestro Dios no es un Dios que está ajeno al sufrimiento de la gente. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no nos hemos, ¿qué dice? Consumidos. Lamentaciones 3:22, atrasito ahí de Jeremías, o después de Jeremías, perdón. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque ¿qué dice?
nunca decayeron sus misericordias. Y esto nos habla de que la misericordia de Dios es tan grande que tuvo compasión, que gracias a su misericordia nosotros hoy estamos aquí. Porque quizás por nuestra manera de ser fuéramos otras personas o llegáramos a estar en otro lugar, pero dice el texto, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son, dice el 23, cada mañana su misericordia y grande es su fidelidad. Encontramos a un Dios que nos habla de compasión. ¿Sabe qué significa aquí que son nuevas cada mañana su misericordia, hermanos? Que el día de mañana, si Dios te concede la vida y abres tus ojos, tienes la oportunidad de caminar en Dios rectamente. Eso es lo extraordinario de nuestro Dios. Eso es gracia. ¿Qué significa la gracia? Que no nos paga Dios conforme a nuestros hechos, sino conforme a sus misericordias. Y a Él le plació salvarlo a usted y salvarme a mí, sin importar nuestro dolor. Ahora, ¿por qué le tengo que yo hablar de esta misericordia de Dios, hermanos? Porque recordemos que en Mateo capítulo 15, versículos 21 en adelante, Jesús salió de Galilea. ¿Se acuerda de eso? Jesús sale de Galilea y hace un milagro con una mujer cananea. ¿Se recuerda? Hace 8 días. Es decir, Jesús estaba en un pueblo gentil, un pueblo ajeno a las promesas, un pueblo ajeno a los pactos. Y en ese mismo pueblo que nos habla ahí y que nos registra que es Canaán y que nos habla de Sidón y de Tiro, nos habla de una región gentil. Jesús, cuando vemos el pasaje del versículo 29 hasta el 39, no perdamos el contexto. Jesús está en una región gentil, está en el norte, en Fenicia, pegado al Líbano, en un pueblo el cual no tiene ningún acercamiento con Dios. Y Jesús está ahí. También dice la arqueología y algunos estudiosos que ese sector era gobernado, por decirlo así, por Herodes Antipas. ¿Se acuerda de él? ¿Quién fue Herodes Antipas? Fue el gobernante que decapitó ¿a quién? A Juan el Bautista. Bueno, en esa misma región Jesús fue. Y vamos, en ese lugar es donde tenemos este acontecimiento, el cual vamos a ver con la ayuda de Dios. Según Marcos 7:31, si lo tiene de manera paralela, que es un pasaje paralelo al que estamos leyendo, dice que se volvió a la región de Tiro, de Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. La palabra Decápolis significa 10 ciudades, obviamente gobernadas por Herodes Antipas. Entonces encontramos a una ciudad la cual era gentil. Según los arqueólogos, en cuanto a esta región, dicen que han encontrado estatuas en la región de Decápolis, donde Jesús hace estos milagros. Encontraron estatuas o monumentos de Zeus, de Atenea, de Artemis, de Hércules y Demetrio. Entonces encontramos que era una región bastante idólatra donde Jesús estaba en ese momento. Una gente incrédula, no eran judíos, tengan en mente eso, no conocían de Dios, pero habían escuchado de Jesús. Y entonces ellos sabían que Jesús había hecho grandes cosas, y con ese contexto en mente vamos a ir entonces al versículo 29 de Mateo, capítulo 15, que es donde estamos. Entonces Jesús está en una región que dice, hermanos, dijimos gentil, ¿verdad? No está con los judíos, está con gente gentil, gente idólatra. Versículo 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó, dice el versículo 30, mucha gente que traía consigo, vea qué tipo de personas: cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos que dice, enfermos. Entonces encontramos un versículo el cual nos habla que Jesús está en una región no judía, no saben de Dios, no conocen a Moisés, no saben de los pactos. Si recordamos el versículo 21, nos habla de una mujer cananea que tiene una hija enferma y que viene y le pide a Jesús por un milagro, y Jesús le dijo, no soy enviado sino a la casa de Israel. Y ella, ¿qué le dijo a ella? Pero aún los perrillos comen ¿de qué? De las migajas abajo de la mesa. Y dijo, cuán grande fe he encontrado.
Entonces encontramos una gente o un pueblo, una ciudad, una región que le trajo a Jesús muchos enfermos. Y vea dónde los pusieron. ¿En dónde? A los pies de Jesús. Entonces encontramos un evento trascendente porque esta gente era idólatra. No eran judíos, no eran parte del pacto, pero encontramos a un Cristo que da gracia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Esta gente no merecía ser sana. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó físicamente y espiritualmente. No los dejó. También los sanó. Usted y yo como gentiles no teníamos ningún derecho de ser salvos. Pero gracias a la gracia de Dios, hoy participamos de una vida eterna y de una vida en plenitud en Cristo Jesús. Dice el texto que los pusieron a los pies de Jesús. Imagínese al Cristo, tiene compasión por la gente según Marcos, y lo ponen a los pies de Jesús toda esta gente. ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Los sanó. Eso es gracia. Y de allí extrajimos el título de la predicación. No pertenecían al pueblo, pero Jesús los sanó de una manera extraordinaria, dejó ver su poder porque Él tenía compasión por la gente, dice el versículo. Ahora, encontramos a un Jesús el cual sanó a las personas, pero según el texto que hemos leído de Marcos, que leímos anteriormente, en Mateo 15:32, según el texto, allá adelantito donde está usted, dice que esta jornada, ¿de cuántos días fue, hermano? 3 días. Imagínese, amaneció y la gente ahí. Jesús se fue a dormir y amaneció y la gente seguía ahí. 1 día, 2 días, 3 días. Y la gente enferma era sanada. Algo importante que encontramos en este pasaje, que después de que Jesús sanó a la gente, no hubo fanfarrias ni platillos, como hoy lo vemos, donde la gente es exaltada, sino que encontramos, según el texto, dice el versículo 31, de manera que la multitud, ¿qué hizo, hermanos? Se maravillaba. Esa palabra maravillarse que encontramos ahí, la palabra es saumazo en el griego, y lo que significa es que aconteció algo que es impensable que acontezca. Es la palabra maravillar. Es ver que suceda algo impensable. ¿Qué era? Que los cojos caminaran, que los ciegos vieran, que los enfermos fueran sanos. Algo que solamente le compete a Dios. Jesús lo estaba haciendo. Lo impensable, lo que está fuera de la mente humana sucedió. Que Jesús lo sanó, según el texto 31 dice que de manera que la multitud se maravillaba. Y no pierda de vista que estamos con gente que gentil, no son judíos, no saben nada de Dios. Y según el texto dice que se maravillaban viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos. ¿Qué dice? Ver. La gente se maravilló, se sorprendió. Y al final sucedió algo muy importante. Dice, concluye el 31. Y glorificaban, ¿qué dice? Ahora, pregunta, ¿qué sabían los cananeos de glorificar a Dios? ¿Se pregunta ustedes? ¿Ven el milagro? ¿Qué sabían ellos de Dios? Sin embargo, el texto dice que ellos glorificaban al Dios de Israel. Vamos a entender qué significa glorificar a Dios. Lucas 5:25, que es muy importante. ¿Qué significa glorificar al Dios de Israel? Porque la gente en Canaán, donde estaba este evento trascendente en la vida de Jesús, la gente se maravilló y glorificó a Dios. Pero vamos a ver un pasaje en el cual Lucas nos ayuda a tener un poquito más de luz. ¿Qué significa glorificar a Dios? Y aquí encontramos también un milagro. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa y glorificando a Dios, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto. ¿Qué dice, hermanos? Glorificar a Dios es una combinación de alabanza y temor. Eso es.
Glorificar a Dios es una combinación o una mezcla de alabanza y temor. Cuando encontramos el momento en el cual vemos a una gente que alaba y glorifica a Dios por un hecho trascendente, impensable, inhumano, pero que a la vez tienen que temor, reverencia al Dios vivo. Eso es glorificar a Dios. Tú puedes ser alguien incrédulo, no sabes nada de Dios, pero Dios hace un milagro en ti y lo que produce es alabanza a Él y temor. Ahora, ¿por qué el temor? Porque Dios conoce tu pecado, porque Dios conoce tu vida y sabe cómo estás, y que a pesar de tu condición, Él te sanó. No lo merecías, pero Él te sanó. Eso es temor. Cuando alguien recibe de parte de Dios un milagro como el que estamos viendo registrado en Mateo 15, 31, encontramos una mezcla de gente que era idólatra, que vivía lejos de Dios, pero cuando reciben sanidad se dieron cuenta que Dios pasó por alto sus pecados y los sanó, que Dios no vio su maldad, como lo que le pasó a usted y a mí cuando fuimos salvos. ¿Qué pasó? A partir de ese momento que recibimos el milagro, aprendimos que para vivir con Dios hay que vivirlo con temor y con reverencia. Que a pesar de nuestra vida, Él nos perdonó. Vamos a regresar a Mateo 15, 32. Entonces, glorificar a Dios es una combinación o una mezcla de alabanza y temor. Y el temor es que Dios conoce mi pecado, pero que a pesar de mi maldad, Él me da sanidad. Sanidad física en este caso y sanidad espiritual, que fue lo que Jesús hizo en ese momento. Y dice el versículo 32. Yo le decía al inicio que aunque está en su Biblia cortado y tiene un subtítulo diferente, pero es el mismo momento, no se pierde, es el mismo evento. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Pregunta: pero no son judíos, no son del pacto. Pero Jesús vino por este mundo. Jesús vino a amar y a salvar a los que estaban en pecado. Y ese es el mensaje. Él no vino por justos, sino por pecadores. Jesús no estaba limitado solamente a Israel. Dice que tuvo compasión. Ya vimos entonces que la palabra compasión significa identificarte con, sentir lo que siente el otro, pero ayudarlo a salir de donde se encuentra el otro. Eso es compasión. Es decir, Jesús vio a la gente con sus dificultades físicas, espirituales de igual manera, pero no los dejó. Y es ahí donde Dios quiere que entendamos. A veces la gente dice: es que Dios me ama así, yo estoy bien donde estoy y Dios me ama así. No. Si Dios te ama y el amor de Dios es tan grande, por su mismo amor no te va a dejar como estás. Él quiere llevarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y dice el texto: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. Imagínense, 3 días la gente ahí sanaba a unos, llegaban otros, y así fue por 3 días. Una jornada larga. Y no tienen que comer. Y ese comer nos habla de una necesidad física, vital para poder vivir. Lo cual Dios nos enseña que Él no está ajeno con aquellos que no tienen que comer. Él sabe de la necesidad. No tienen que comer y enviarlos en ayunas. ¿Qué dice Jesús? A Jesús es un Cristo que conoce nuestras necesidades, hermano. A veces decimos: es que Dios no sabe lo que estoy pasando. Sí, Dios lo sabe. Con esta gente que no era judía, Él dijo: yo no puedo enviarlos así. Están conmigo con 3 días, los he sanado y no puedo enviarlos sin comer. Es decir, Jesús se preocupó tanto por la condición espiritual de esta gente como por su condición física. Y las dos les dio solución. Ese es nuestro Cristo, hermanos. Esta tarde quizás tú tienes necesidades físicas, Dios las puede suplir, pero también puede suplir las espirituales. Quitarte el perdón, el rencor, el odio, la amargura, qué sé yo. Es decir, Jesús tiene compasión por las necesidades espirituales y las físicas. Es lo que dice el texto 32.
y no tienen que comer y enviarlos en ayunas, no quiero, no sea que se desmayen. ¿Qué dice, hermanos? Esa palabra desmayar en el griego significa ekluo. Y la palabra es difícil de entenderla, pero se define como un colapso. Pero un colapso después de que un arquero, según la definición, habla de un arquero que da o que lanza flechas, pero que esa flecha por equivocación él toma y mira hacia abajo y se la incrusta en su pie. A ese tipo de colapso significa el texto, la palabra ahí. A un colapso en el cual hay dolor. Y Jesús dice, no sea que se desmaye en el camino. Y luego Jesús, dice el 33, entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Para saciar a una multitud que dice, tan grande. Imagínense, dicen los estudiosos, según los textos, mencionan que más de 4,000 personas. No solamente los sanó espiritualmente, hoy tiene un asunto de darles de comer y Jesús dice, no los puedo enviar así. Hay que darles de comer antes que se vayan. Los discípulos obviamente se enfrentan con algo sorprendente. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo les damos de comer? Estamos en el desierto. 33. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. Y aquí encontramos otra vez otro milagro extraordinario, algo impensable, fuera de la lógica del hombre, pero que Dios hace, y es ahí donde Dios nos quiere llevar. Que hay momentos en la vida en la cual tú no sabes qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Pero el Cristo quiere que aprendamos algo de este pasaje, versículo 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, algo fuera de la lógica. ¿Y para qué? Quizás en tu caso no te va a poner Dios que te acuestes ahí. Pero sí te va a decir, ¿sabes qué? Perdona, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Lo que habla el texto es obediencia. Y vamos a ver qué hizo la gente. Y tomando los 7 panes y los peces, una vez más viene un principio. ¿Cuál es? Dar gracias. Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Nos habla de 2 principios. Primero, en el problema, en la dificultad, Jesús dio gracias. Segundo, dio indicaciones a los discípulos que llevaran los panes. ¿Y qué hicieron ellos? Lo hicieron. Se llama obediencia. Versículo 37. Y comieron todos. ¿Y qué más, hermanos? Eso se llama abundancia o abundancia de Dios, vida abundante de Dios. ¿Por qué? No solamente se llenaron, sino que se saciaron. Versículo 37 concluye al final. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas que dice llenas. Es decir, además de saciar su apetito físico y espiritual, sobró. Y eso nos habla de que Jesús tiene la capacidad para saciar la vida o el alma más insaciable que en la tierra puede existir. Puede saciarte espiritualmente y físicamente. Puede llenar tu vacío. Ya no tienes que andar vacío por dentro. Jesús te puede llenar. Él sacia la vida del hombre, el hambre espiritual y el hambre física. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y si sacamos matemáticas, ahí hablamos unos 5 o 7 por familia. Eran muchísimas personas. El asunto no es cuánta gente comió, sino cómo Jesús lo hizo. Primero lo hizo dando gracias, dando indicaciones, obedeciendo a los discípulos y la gente. Y al final el milagro. Y ahí es donde Dios quiere que aprendamos nosotros a caminar con este Cristo de poder. Versículo 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Seguimos en la misma región gentil, no son judíos. Y es ahí, hermanos, donde Dios quiere que
entendamos nosotros. Voy a concluir con Santiago capítulo 1, versículo 17. Vaya buscándolo, hermano. Santiago 1, 17. A lo largo de la historia podemos encontrar a un Cristo que siempre tuvo compasión por la gente, hermanos. Él sigue teniendo compasión por nosotros. Santiago dice algo muy importante de parte de Dios. Toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra, ¿qué dice? De variación. Lo que Santiago quiere decirnos, que nuestro Dios ha sido un Dios de compasión a lo largo de la historia, y Él no va a cambiar. Él sigue teniendo compasión por aquellos a los cuales ve afligidos, derrotados y abatidos, y que van a Él. Él sigue teniendo compasión. Y dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Todo aquello que vemos maravilloso es algo que Dios regala. Y Él no cambia, cambiamos nosotros, pero Dios sigue siendo el mismo. Póngase de pie, vamos a darle a Dios gracias por su palabra.